En el siglo XVIII, en las cortes más refinadas de Europa, dos niños prodigio maravillaban a reyes y aristócratas. Uno se convertiría en leyenda, la otra quedaría en silencio. Cuando escuchamos Mozart, pensamos en un genio único. Pero, ¿y si te dijera que hubo otro Mozart igual de brillante, incluso antes que él? Hola, buscador de historias. Soy Raquel Fournier y estás en De Plástico No Somos. Pues sí, hubo una niña prodigio de apellido Mozart que deslumbró a toda Europa y que de pronto desapareció de los escenarios. Hoy vamos a descubrir la historia de María Anna Mozart, la hermana olvidada del famoso músico y compositor Wolfgang Amadeus Mozart. Acompáñame. Salzburgo, 1751. Mucho antes de que el apellido Mozart se convirtiera en un pilar de la cultura occidental, el mundo conoció a un prodigio. No era un niño, era una niña de 7 años que hacía que el clavecín hablara un lenguaje de precisión técnica y sensibilidad emocional que nadie en los estados germánicos había escuchado jamás. María Anna Walburga Ignacia Mozart, conocida cariñosamente como Nannerl, no fue un actor secundario en la vida de su hermano Wolfgang. Ella fue la arquitectura sobre la cual se construyó el mito. Nacida 4 años y medio antes que Amadeus, Nannerl fue el primer gran éxito del ambicioso método educativo de su padre Leopold. Hoy rescato su voz de los archivos polvorientos y las cartas censuradas, porque la historia de Nannerl no es solo la historia de una hermana, es la crónica de un genio amputado por las convenciones de su tiempo. Imaginemos un cuaderno de cuero desgastado. Se llama el Nannerl Notenbuch. Leopold Mozart lo comenzó en el año 1759 exclusivamente para ella. Contenía minuetos y composiciones de maestros contemporáneos. Pero si miramos de cerca, entre las líneas de las lecciones de Nannerl aparecían pequeñas anotaciones. Son los primeros intentos de composición de un Wolfgang de apenas 4 años. Wolfgang no aprendió música del aire, la aprendió observando la espalda de su hermana, mientras ella practicaba 8 horas diarias. Nannerl era el estándar. Ella era el espejo donde Amadeus se miraba para entender qué significaba ser un virtuoso. En esos años de infancia, la jerarquía era clara. Nannerl era la maestra y Wolfgang su aprendiz más devoto. Eran una unidad creativa indivisible. En el año 1762, Leopold Mozart comprendió que tenía un tesoro entre manos. Empacó a su familia en un carruaje y comenzó la gira más ambiciosa de la historia de la música. Viena, Múnich, París, Londres, Ámsterdam. Durante 3 años, Nannerl y Wolfgang sobrevivieron a inviernos que congelaban la tinta en los tinteros y a enfermedades como la viruela, que casi los matan. Pero el espectáculo no podía detenerse. En la corte de Versalles, ante Luis XV, Nannerl no era una acompañante. Las crónicas de la época son brutales en su honestidad. Decían que ella poseía una limpieza de ejecución que superaban a la de su hermano. Eran el dúo perfecto. La estabilidad y precisión de Nannerl permitía que Wolfgang se permitiera sus explosiones de improvisación. Juntos eran la atracción más lucrativa de toda Europa.
tratados como rarezas de la naturaleza, como ángeles caídos en un salón de aristócratas. Pero, ¿cómo era realmente un concierto de los Mozart? Era un espectáculo de variedad. Leopold, su padre, un maestro del marketing preindustrial, hacía que Nannerl tocara piezas de una complejidad aterradora con los ojos vendados o con el teclado cubierto por una tela de seda. Nannerl dominaba el bajo continuo, el motor rítmico y armónico de la música barroca y clásica temprana. Mientras ella mantenía la estructura con una mano izquierda de hierro, Wolfgang volaba con las melodías. Eran dos cerebros conectados por el mismo código musical. Sin embargo, tras las reverencias y los aplausos, una sombra crecía. Mientras Wolfgang recibía espadas de plata y relojes de oro como premios a su ingenio, Nannerl empezaba a recibir joyas y vestidos. Los regalos de él premiaban su futuro, los de ella premiaban su apariencia. La historia de Nannerl es fascinante, pero antes de continuar, no puedo dejar de recordarte que la mejor manera de apoyarnos es que le des un like a este video y te suscribas al canal haciendo clic en los botones que se encuentran bajo tu pantalla, para que así YouTube pueda recomendarlo a más personas. Hazlo ahora mismo. Recuerda que es completamente gratis y si quieres brindarnos un café, haz clic en el botón en forma de corazón que dice Thanks. Gracias en inglés. Ahora sí, continuemos. Leopold Mozart amaba a sus hijos, pero su amor era una forma de propiedad. Él era su maestro, su manager y, en última instancia, su carcelero emocional. En las cartas familiares podemos ver una diferencia aterradora en cómo se dirigía a ellos. A Wolfgang se le permitía ser vulgar, rebelde y explorador. A Nannerl se le exigía decoro. Leopold sabía que el mercado para una niña prodigio era inmenso, pero el mercado para una mujer compositora era inexistente en la mente de la aristocracia salzburguesa. Para Leopold, Nannerl tenía una fecha de caducidad profesional, el día que se convirtiera en una mujer elegible para el matrimonio. Su talento no era un fin en sí mismo, sino una herramienta para elevar el estatus de la familia Mozart antes de que ella tuviera que cumplir su verdadero rol social. En el año 1769, el año en que el mundo de Nannerl se redujo a 4 paredes, al cumplir los 18 años, el reloj biológico de las conversaciones sociales golpeó la mesa. Leopold decidió que Wolfgang viajaría a Italia, la cuna de la ópera, para así consolidar su genio. Nannerl, por el contrario, debía quedarse en su casa. El motivo fue puramente biológico. Era mujer. Se consideraba indecente que una mujer de su edad viajara por Europa exhibiendo su talento por dinero. Imaginen la tortura mental, escuchar los éxitos de su hermano desde la distancia, sabiendo que tú tienes la misma capacidad, pero que tu destino es bordar y esperar una propuesta matrimonial. A los 33 años de edad, Nannerl finalmente se casó. No fue por amor. Según algunos historiadores, Leopold la obligó a rechazar al capitán Dippold, el hombre que ella amaba, para casarse con un magistrado viudo con 5 hijos, quienes a menudo se portaban mal, incluso siendo irrespetuosos, y mudarse al remoto pueblo de St. Gilgen. Pero en medio de la maternidad y las tareas domésticas, Nannerl, aún con 5 hijastros y 3 hijos propios, seguía creando. Sabemos esto por una carta de Wolfgang desde Viena en el año 1770. Estoy asombrado. No sabía que podías componer tan bien. Tu composición es hermosa. Si te preguntas dónde están esas obras, la respuesta es el silencio.
En un mundo que no valora el arte femenino, Nannerl no tuvo a nadie que preservara sus partituras. Hoy no sobrevive ni una sola nota firmada por ella. Solo nos queda el testimonio del hombre más exigente de la música diciendo que ella era su igual. O al menos ese fue el consenso hasta que el profesor australiano retirado Martin Jervis sugirió que 3 de los 5 conciertos para violín de Mozart podrían haber sido compuestos por Nannerl. Cuando su hermano fallece en el año 1791, Nannerl no se hundió en el resentimiento. Al contrario, se convirtió en la guardiana de su memoria. Ella fue quien recopiló sus manuscritos, quien escribió las primeras biografías y quien aseguró que el nombre de su hermano fuera eterno. Irónicamente, al dedicar sus últimos años a salvar el legado de Wolfgang, terminó de sepultar el suyo propio. En los últimos años de su vida, la salud de María Anna Mozart comenzó a deteriorarse de manera notable. En el año 1825 perdió la vista por completo, sumiendo sus días en una oscuridad silenciosa que contrastaba profundamente con los años de música y luz que habían marcado su juventud. Cuando la viajera inglesa Mary Novello la visitó en el año 1829, dejó un testimonio conmovedor. Describió a Mariana como una figura frágil y casi desvanecida, ciega, lánguida, exhausta, débil y casi sin habla, y profundamente sola. Sin embargo, su percepción no era del todo exacta. Aunque su apariencia sugería pobreza, la realidad era distinta. Mariana había llevado una vida austera por elección y al final de sus días poseía una considerable fortuna. El 29 de octubre de 1829, a la edad de 78 años, María Anna Mozart falleció en Salzburgo, siendo enterrada en el cementerio histórico St. Peter, donde su nombre descansa en silencio, como lo hizo gran parte de su historia. Nannerl Mozart no fue una nota al pie de página, fue la mitad de un fenómeno musical único. Si el siglo XVIII hubiera tenido un gramo más de justicia, hoy probablemente no hablaríamos del genio de Mozart, sino del genio de los Mozart. ¿Conocías esta historia? Te leo en los comentarios. María Anna Mozart no fue solo la hermana de un genio, fue un genio por mérito propio, pero vivió en un mundo que no estaba preparado para verla brillar. Tal vez la historia no pueda cambiar, pero sí podemos decidir a quienes recordamos. Si llegaste hasta aquí, danos un like y suscríbete al canal. Nos vemos en un próximo video. Soy Raquel Fournier y me despido como siempre recordándoles que de plástico no son.